Continuando con la temática del mes de febrero, que es conociendo los atributos del Dios que adoramos. Me ha tocado llevar la enseñanza hoy sobre la bondad de Dios. La bondad de Dios es un atributo en la clasificación de atributos comunicacionales, digamos, son esos atributos que son dados a los creyentes a través del Espíritu Santo. Y el Señor lo revela a su pueblo. Pero también tengo que decir que la bondad de Dios se considera también un atributo moral. Quisiera que en este momento me acompañaran con la lectura de palabra en Salmos 27, versículos 13 al 14. En pantalla se encuentra el versículo y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Que Dios añada bendición a su palabra en la noche de hoy. Siguiendo la siguiente lámina, por favor, producción. La siguiente lámina, vámonos a... Ok, la bondad de Dios es un atributo comunicable, como ya le hice mención, y se relaciona con el atributo de la inmutabilidad, porque su esencia nunca cambia. Es decir, que no podemos separar un atributo de otro, porque todos se entrelazan y todos tienen relación unos con otros. Pero esta de la inmutabilidad es un atributo no comunicacional porque es la esencia misma de Dios y es un misterio para nosotros que Él no revela a su pueblo. Santiago dice, en tal sentido, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17. En este pasaje podemos observar que hay un gran contraste entre lo que es la luz y la sombra, la oscuridad, las tinieblas. Pues donde está la luz no puede coexistir con lo que es la oscuridad. Donde hay luz, la sombra, la oscuridad desaparece por completo. El Señor en su palabra dice, yo soy la luz del mundo. Y cuando dice yo soy la luz del mundo, en sí es que Él es la luz para aquellos que se encuentran perdidos y que le ofrece, Él promete vida eterna. Amén. Puedo también mencionar que en su esencia nunca cambia ni cambiará, porque el mismo Dios de ayer, el mismo de hoy y de siempre. Jehová de los ejércitos, el que fue, el que es y el que vendrá. En este sentido, Dios nunca cambia, es inmutable. Y lo podemos también apreciar en cada atributo que Él tiene, que sea su fidelidad para siempre, su misericordia, o sea, todos sus atributos son eternos, son inmutables, nunca cambia, porque es el mismo Dios. Ponerse a pensar quién hizo a Dios es ir en contra de Él, porque de verdad que si confiamos en Dios, Él es el creador de todo, del cielo, de la tierra y de todo lo que hay en el universo.
La frase de vida para hoy, el Padre Celestial es infinitamente bueno con aquellos que lo aman. Es decir, que si usted ya es un hijo de Dios, usted ha llegado a los pies del Señor, usted con toda confianza, y eso lo va haciendo ¿qué? A medida que vayamos caminando en el transitar como cristianos, como creyentes, como seguidores de Cristo, pero que Él es infinitamente, su bondad es infinita, es eterna. Ahora bien, para comenzar o introducir el tema, quisiera que revisemos algunos aspectos que son básicos, como lo que es definir lo que es la bondad. Y, por ejemplo, en el diccionario de la Real Academia Española, define la palabra bondad, cualidad de bueno, natural inclinación a hacer el bien, acción buena. Es decir, que todos estos términos concluyen de que hacer el bien, eso significa bondad. Pero si lo vemos de una perspectiva muy diferente a como la vamos a ver, la palabra bien o hacer bien, si se quiere, es para aquellas personas o personas que no han conocido al Señor, no han llegado a los pies de Cristo y en realidad no lo conocen. Pues aún así tienen temor de Dios y hacen acciones de amor, o sea, bien sea llevar una cesta de amor de alimentos o bien sea cubrir la necesidad de otras personas creyendo que así se van a salvar. Pero que en realidad eso es falso porque sabemos que el hacer el bien allí queda y la persona hace el bien, se siente bien en el momento, pero está ahí. Más allá, de ahí no pasa, en realidad. Pero en realidad cuando comenzamos a conocer al Señor, a tener un encuentro personal con Él, en realidad comenzamos a estudiar y el Espíritu Santo va revelando a través del estudio, del devocional que podamos tener. Y decir, por ejemplo, en el diccionario Vine, el término bondad significa o describe aquello que siendo bueno en su carácter o constitución es beneficioso en sus efectos. Se usa en un sentido moral, frecuentemente de personas y cosas, y que Dios es esencialmente, absolutamente y consumadamente bueno. Y este es el punto de partida porque en realidad todos podemos decir alguna vez, yo soy bueno porque soy bueno, pero en realidad eso no es ninguna razón. Porque si vemos, por ejemplo, en Mateo 19, versículos 17 y 18, dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él. Le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno bueno, sino solo uno, Dios. Para concluir que el único bueno que es Dios. El hombre por sí solo no puede ser bueno. Necesita la ayuda del Espíritu Santo. Por sí solo no puede hacer el bien, no puede actuar o puede amar a otra persona. Y aquí en realidad quiero hacer un paréntesis porque el hombre en sí, comenzando que no es humilde en el camino del cristiano, aprendiendo a ser humilde, a disminuir para que el Espíritu Santo suba, crezca y obre en nuestras vidas, porque de resto de ninguna forma lo podemos hacer. Todo con la ayuda del Espíritu Santo.
Pero el hombre en sí le es difícil reconocer que comete errores y que no reconoce que es un hombre pecador. Entonces, fíjese el contraste. El maestro, que es Jesús, le dijo que él no era bueno, sino solamente Dios. Y no es porque no lo fuera, porque sabemos que es la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, el Verbo que se hizo carne, sino dándole una enseñanza al joven rico. Mira, yo no soy bueno. Y si yo no soy bueno, tú tampoco eres bueno. Si quieres heredar la vida eterna, tienes que vender tus bienes y dárselo a los pobres. Y ya el desarrollo o el desenlace ya lo conocen ustedes. Pasando a la otra lámina. Ahora sí, vamos a ver qué es la bondad de Dios, luego que hemos revisado los conceptos básicos. Wayne Grudem afirma que la bondad de Dios quiere decir que Dios es la norma suprema de lo bueno y todo lo que hay, todo lo que es Dios y hace es digno de aprobación. Entonces nace la pregunta, ¿quién se considera bueno para calificar a Dios o decir que Dios es bueno? Nadie. ¿Y el por qué? Porque el hombre forma parte de la creación de Dios. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y solamente Él es digno de aprobación. Solamente Él se guarda ese, vamos a decirlo, el derecho moral de calificarse bueno. Sabemos que antes de llegar a los pies de Cristo, fuimos muertos por el pecado. ¿Y el pecado de quién? No porque hayamos asesinado a alguna persona, no, sino nuestra naturaleza caída que viene del jardín del Edén con Adán, por desobediente, hemos heredado pues esa naturaleza caída y que necesitamos el Espíritu Santo para que seamos renovados, para que seamos reconfortados y que nuestro cambio comience a verse en otros cuando en realidad lo buscamos de todo corazón. Y este concepto de verdad que nos trae la reflexión, porque sabemos que andar en pecado, la palabra misma lo dice, la paga del pecado es muerte. Pero gracias a la misericordia de Dios, podemos leer en Juan 3:16 que en su gran amor Él entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y este es el propósito del hombre, que sea restaurado por el Señor. Y al caminar, digamos, podamos amoldar nuestro carácter al carácter de Cristo. Sigamos entonces, ¿de qué manera se puede manifestar la bondad de Dios? Y lo vemos como a través de su misericordia. Dios expresa su compasión en su tierno amor por aquellos que están en aflicción. De no ser por su misericordia, todos estaríamos perdidos, pues necesitamos de su compasión para ser salvos. Porque como ya les dije, la palabra de Dios dice, la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna. Amén. Gloria a Dios. También podemos ver en Jesucristo que es nuestro sumo sacerdote, que podemos llegar a Él al trono de la gracia para el oportuno socorro, pedir misericordia. Y en este sentido llegar a su trono como
humillando nuestro corazón, clamando a Él en todo momento, para que Él pueda escuchar nuestras oraciones, nuestro clamor. También podemos ver que la bondad de Dios se manifiesta a través de su gran amor. El versículo que acabo de mencionar, podemos ver que su amor es perfecto. No hay un amor comparado como el de Él. El pastor José Barrios el domingo pasado tuvo la prédica, una buena enseñanza, y explicó muy bien lo que es el amor de Dios. Una cualidad que, como le dije, no podemos separarlo de otros atributos, sino hay que verlos todos en conjunto, porque es un solo Dios. Sabemos que es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero que es un solo Dios en el que Él creemos y que Él vive en nuestro corazón, nuestro Señor Jesucristo. De igual forma también podemos ver otra manifestación que es a través de su bondad. La bondad es un favor inmerecido que Dios nos ha dado sin merecerlo realmente. Y un favor ¿para qué? Para que podamos ser salvos a través de la gracia. No por obras, sino por fe. Y esto hay que tenerlo bien claro porque es tener en cuenta que Dios, en su infinito amor, en su bondad, en su misericordia, en su gracia que nos ha dado, es que tenemos vida eterna. Amén. Para la gloria de Dios. Si van a aplaudir, aplaudan al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestro compromiso es, como hijo de Dios, aprender cada día de Él, de ser su seguidor, de que nuestro carácter se parezca cada día al de Él. Su palabra dice, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Si dejamos que el Espíritu Santo ore en nuestras vidas, que escuchemos su voz, es a partir de ese momento que nuestras fuerzas terminan y comienza a orar el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. A veces tenemos que pasar por aflicciones, por supuesto. El Señor nos dice en su palabra, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido el mundo. Y trata sobre la fe, es creer solamente. Si ya creímos en que Jesús murió, resucitó y está en el trono sentado al lado del Padre, quiere decir que eso es fe. No lo hemos visto, pero por fe creemos que fue así. Amén. Gloria a Dios. Para seguir entonces, tenemos como punto, ¿cuál debe ser nuestra respuesta ante la manifestación de la bondad de Dios? A veces hay preguntas que surgen en nuestras vidas. Señor, ¿por qué a mí? Y nos ponemos a preguntarle el por qué, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí y no a la persona que vive al lado, que no te conoce? Pero solamente Dios sabe el por qué, Él es soberano. Y como dice el pastor Juan Ramos, Dios sabe todo. Él es soberano, Él lo sabe todo. Y Él dice, mis planes son de bien y no de mal. Y todo lo que estamos aquí, llegamos con un propósito, con planes que solamente pueden ser cumplidos con la ayuda de Dios. Volviendo nuevamente al Salmo 27, de verdad que es un salmo hermoso porque de verdad ministra muchísimo en los tiempos de aflicción y de tener esa plena confianza, por una parte, que nos podemos refugiar en el Señor, en Dios.
Por ejemplo, Salmos 27, versículo 1, dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Gloria a Dios. Y este salmo lo escribió David cuando se sintió amenazado por su vida, pues corría peligro. Saúl lo quería asesinar, o sea, lo quería matar. Y era porque sentía esos celos. Pues el ser humano se maneja o está compuesto por un alma, y en esa alma hay sentimientos, hay emociones, está la voluntad. Pero esa alma corrompida puede ser renovada solamente por el poder del Espíritu Santo. Y que si vamos al refugio, que es esa luz, que es nuestra salvación, Él nos acogerá y en sus alas estaremos seguros. Así que por eso, amada congregación, no temamos ante las aflicciones. Confiemos en todo momento en que Dios hará en su momento. Él es soberano y Él responderá a nuestras oraciones, nuestro clamor, todo lo que nosotros le pidamos en su momento. Pero ya veremos más adelante qué nos dice este salmo. Hay una parte que me encanta de verdad, el verso 6, y tiene que ver con el sacrificio de alabanza. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en sus tabernáculos sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Aunque David no era un sacerdote, porque el sacerdote era el que hacía el sacrificio en el tabernáculo, pues lo hizo fue alabando al Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Que en los momentos de aflicción confiemos en el Señor. Y es momento de alabar, de glorificarlo, Señor, de glorificarte con nuestros labios, que nuestro sacrificio de júbilo llegue como olor fragante. Y es algo que lo estaríamos haciendo porque estaríamos humillando nuestro corazón ante Él. Por otra parte también, para buscar el rostro de Dios, lo podemos ver en el versículo 7. Oye, oh Jehová, mi voz, que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. El salmista dijo que en ese momento clamó. De igual forma tenemos que clamar ante Él, ante los momentos de aflicción, ante los momentos de enfermedad, de cualquier circunstancia por la que podemos estar pasando. Pero en todo momento, como nos dice el Salmo 27:14, esperar a Dios. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Amado, yo creo que lo más difícil es esto, porque a veces, por nuestras ansiedades, queremos respuestas rápidas a las necesidades. Y Dios no se maneja de esa forma. Él no obra de esa forma. Él obra en el momento oportuno. En su tiempo, Kairos, Él responderá a las oraciones. Solamente nuestro compromiso es seguir confiando plenamente en Él, que Él hará. Y aunque estemos en aflicción, en procesos, es para que
podamos ver la gloria de Dios en nuestras vidas, de que podamos caminar con Él, con nuestro Señor Jesucristo, de que su amor, porque nos amó primero, nosotros lo amamos a Él. Él dejó un mandamiento, un segundo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esto implica muchas cosas. Si aquella persona que me hace mal, yo le voy a hacer el bien, claro que sí. Tenemos que perdonar, pero perdonar es un proceso que lleva su tiempo también. Pero que con la ayuda del Espíritu Santo Él nos ayuda, Él nos capacita para cuando estemos cara a cara con Él, que cuando su iglesia, sin tacha, sin arruga, que venga el Señor en su segunda venida, por su iglesia, por su novia, podamos encontrarnos con Él y podamos disfrutar de esa vida eterna que Él tanto promete. Y la vida eterna es vida después de la muerte. Que podamos estar confiados que un día resucitaremos como Jesús resucitó al tercer día. Y que seremos revestidos de un cuerpo glorioso. Yo me lo imagino. Y de verdad, te pongo a pensar, a reflexionar. Por todo lo que pasemos, son momentos de verdad pasajeros. Somos peregrinos de esta tierra. Nuestra ciudadanía está en el cielo y no en la tierra. Miremos las cosas de arriba y no las de abajo. Mantengamos nuestra mirada al autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Solamente eso. No nos distraigamos a la izquierda, a la derecha. Concentrémonos en la mirada de nuestro Dios. Solamente eso. Dios es un Padre bueno. Es un Padre infinitamente bueno. Y para aquellos que lo aman, para aquellos que son sus hijos, tiene propósito para con ellos. Pero solamente, vuelvo y repito, confiemos en Dios. Confiemos en su promesa de apropiarnos de cada una de ellas. Y que de esa manera, con el estudio de la palabra, Él nos guía, nos capacita y nuestras vidas cambiarán. Nuestra vida, la vida de nuestra familia, de nuestras esposas, de nuestros hijos, de igual forma también cambiarán. Y no habrá el enemigo que pueda atentar contra el corazón de esa familia que es el amor. Porque dice la palabra: por donde te revereces, no se romperá tan fácilmente. Si en medio de ese matrimonio compuesto por un hombre y una mujer está Dios presente, verán su gloria y sus bendiciones caerán en el cielo. De verdad que fue una palabra que el Señor me ministró a mí primero para traérsela a ustedes. Solamente le pido a Dios, solamente le pido a Dios por cada uno de ustedes. En nuestras oraciones está la iglesia, a los pastores, a los ancianos, diáconos, diaconisas, servidores, está en nuestras oraciones. Y Él hará en su momento de obra. Padre bueno, te doy gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz. Oh Señor, que en esta noche hemos aprendido que tu bondad es infinita, que nunca se acaba, es inagotable, que es inmutable,
y que podemos confiar en ti, Señor, en los momentos que podemos estar en aflicciones, como enfermedades, por provisión, que sea porque no tenemos alimento en las alcenas. Pero sabemos y confiamos que tú, Señor, llenarás de alimentos a las alcenas, que tú orarás en medio de tu congregación, de tu pueblo. Solamente te pido, Señor, que seas tú bendiciéndolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.